Bienvenidos a todos los amigos, los hermanos que ya están conectados y esperando, ansiosos, así como nosotros. Esto a partir de ahora se llama un fundamento seguro. Bienvenido, Cris, bienvenido, Dios te bendiga. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto poder estar con usted y con todos los que están conectados aquí en la pantalla. Para nosotros es un privilegio poder estar en su living, en su comedor, donde usted se encuentre, que nosotros podamos tomar unos minutos juntos para pensar acerca de lo que nosotros creemos desde nuestra iglesia. Bueno, presento ya, obviamente, esto es redundante, pero es importante. Con nosotros el licenciado Christopher Samson, él es el director en este momento de la red de FAETID, de la Facultad Argentina de Estudios Teológicos, región NOA, y tenemos el privilegio de poder hoy charlar en vivo, hacer una entrevista exclusiva acerca de los fundamentos que nos atañen a nosotros, los hermanos de la Iglesia de Dios, los amigos que quieren saber o quisieran saber más acerca de la Biblia y por qué nosotros hemos abrazado esta fe y cuál es nuestro fundamento. Por eso que nosotros, los que hemos abrazado esta fe, hemos abrazado una institución, entendemos que hemos aprendido en la palabra de Dios una doctrina, que es la revelación de Dios de una verdad, tal como se encuentra en las Escrituras, pero a la vez también abrazamos nosotros o nos adherimos a un dogma. ¿Y qué es un dogma? Un dogma es la declaración del hombre respecto de esa verdad que nos habla la Sagrada Escritura, expresada en un credo. Es por eso que hoy estoy con el licenciado Cris, yo le voy a decir Cris, si me lo permite. Puede Por favor. ser Christopher. Por favor, así me dice Conocer mi familia. muy bien, muy bien. Entonces, me gustaría, Cris, conocerte un poquito más y que también nuestros hermanos y amigos que ya están conectados a través del Facebook Live de la Iglesia de Dios Región NOA y también FATIP NOA está transmitiendo, así que esto es para nosotros realmente importante, pero me gustaría que, así como nosotros nos vamos acercando y nos vamos conociendo, también los amigos del otro lado te conozcan un poquito. Sos oriundo de Estados Unidos, ¿es así? Así es, yo soy de Estados Unidos, de Tennessee se llama el estado y la ciudad es Cleveland. Es la misma ciudad de donde proviene la Iglesia de Dios y yo hace 10 años que estoy acá en Argentina sirviendo como misionero transcultural. 10 años. Ya conociste el asado, me imagino. Ya Comida me hice típica argentina. asadero, asador. Ah, Ya tengo mi programa de cómo hacer todo, así que ya me hice casi argentino en ese sentido. Claro, en 2010 fue el primer año donde nos radicamos para acá, así que ya más de 10 años, casi 11, que estamos acá y Dios nos mandó el Ministerio de la Educación, primeramente en Buenos Aires, después en Tucumán y ahora en Salta. Cris, estás casado con Janina y tenés dos hijas, ¿es así? Un poquito para que nos cuente y conozcamos más a fondo de tu persona. Sí, no, nos encontramos ahí en Buenos Aires. Ella estaba estudiando en el seminario justamente allí y nos pusimos de novios después de graduarse. Un año después no, nos casamos y después nos mudamos para Salta. Hace 3 años, bueno, casi 4 en febrero, nació nuestra primera hija, Dawn Michelle. Y nuestra segunda hija recién cumplió un año. Nació en pandemia en agosto en Tucumán el año pasado, así que gracias a Dios estamos felices de poder estar sirviendo a Dios juntos como familia acá en Salta, capital. Muy bueno, muy bueno. Y los que vendrán todavía. Bueno, pero por Amén. ahora nosotros nos vamos a adentrar a lo que nos convoca.
Un fundamento seguro, un poquito nada más conocimos y seguramente te vamos a ir conociendo más a profundidad a medida que avance el tiempo. Pero ahora, esto que se llama, y vuelvo a reiterar porque quiero que se asiente el nombre, un fundamento seguro. Hemos abrazado una fe donde estamos afirmando nuestros pies, cuál es nuestra seguridad en cuanto a nuestra identidad y si realmente tenemos identidad. Vamos a explorar, si se quiere, de aquí en adelante y por parte, los 14 puntos que pregona la Iglesia de Dios como dogma, como fundamento, como base. Y es bueno que ustedes, amigos, lo sepan, sepan también cuál es su identidad, cuál es la institución a la que han abrazado, y desde ahí nosotros vamos a entrar ahora a charlar con Chris acerca del primer punto que tiene la Iglesia de Dios. Son 14, valga repetirlo, son 14. El primer punto base de la Iglesia de Dios es que creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Nos vamos adentrando a esto porque nos llama la atención y querer saber más. Y es importante saberlo. Ahora, antes de ir a la primera pregunta, me gustaría que también los amigos y los hermanos que tengan dudas e incluso que tengan alguna inquietud de preguntar en las próximas charlas que vamos a tener, en las próximas entrevistas, nos hagan llegar una pregunta con respecto a lo que vamos a tratar. Nosotros anticipadamente lo vamos a anunciar, el segundo punto, obviamente. Y ahora nos vamos a detener en el primer punto, si estás listo, Chris, para poder charlar acerca de este primer punto, que significa cómo es, qué nos trae como enseñanza. Creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Inspiración y verbal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, bien como usted ha mencionado, es importante que nosotros remarquemos este primer punto para entender el resto de los otros puntos. Es decir, todo nuestro entendimiento acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo, su obra, la salvación, la iglesia, las últimas cosas que están por venir, todo lo que nosotros experimentamos en la Biblia viene primeramente de este punto, ¿no? Nosotros aprendemos de las doctrinas bíblicas a través de la revelación especial de la Biblia. Y nosotros nos ascribimos a la teoría de la inspiración verbal de la Biblia. Ahora, como usted remarcó, hay dos términos ahí donde nosotros vamos a tener que detenernos 2 segundos a ver qué exactamente quiere decir cada uno. Primeramente, inspiración. Cuando nosotros decimos inspiración de la Biblia, no estamos hablando exactamente como nosotros lo entendemos hoy en día, ese término, no es lo mismo decir que la Biblia es inspirada para hablar acerca de la inspiración de un poeta, un músico, un artista que está contemplando, meditando una idea y de repente tiene como una experiencia extática donde empieza a hacer esta obra magistral. Eso no es la misma idea de inspiración. Literalmente la palabra inspiración de los versículos bíblicos que vamos a ver ahora enseguida significa exhalado por Dios, exhalado por Dios. Esto se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16 a 17. Dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, esta palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando nosotros empezamos a mirar a estos términos en su lenguaje original en el griego, dice, pasa grafé theopeneustos. Y lo que literalmente quiere decir es que todo lo escrito, y es importante remarcar esto, todo lo escrito es exhalado por Dios. Es decir, el producto final de la palabra de Dios, lo escrito que tenemos aquí, es lo que Dios ha inspirado, ha exhalado. Lo primordial de la inspiración es que el texto es lo que es inspirado por Dios. Ahora, algunos piensan que, bueno, Dios inspiró a este autor para que tenga la palabra de Dios.
En cuanto a lo que nosotros nos ascribimos como iglesia de Dios, decimos no, lo que nosotros decimos es la inspiración verbal. Lo que es exhalado por Dios es la palabra escrita. Esto es lo que quiere decir verbal. Dijimos que hay dos términos, inspiración, exhalado por Dios, y verbal. Se trata del texto en sí. No se trata de que el Espíritu Santo dictó unas palabras para que escribiera Pablo, por ejemplo. Esto es otra teoría que nosotros no creemos como iglesia de Dios. Cuando decimos verbal, no estamos hablando del proceso de pronunciación de Dios, sino estamos diciendo que las palabras en sí son las palabras de Dios exhalado por Él. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es cierto? Porque cuando empezamos a entrar en los argumentos bíblicos y empezamos a ver, ¿no? Que había personas escribiendo al mismo tiempo, ¿cómo puede ser exhalado por Dios? Y cómo podemos escribirnos a decir que cada palabra es inspirada. Nosotros podemos ver tanto a Jesús como a Pablo haciendo argumentos sobre una sola palabra. Es más, sobre algunas inflexiones de esas palabras van a ser su argumento. Por ejemplo, Mateo 22, 29 a 33, Cristo está hablando a los saduceos que no creen en la resurrección y están tendiéndole una trampa, tratando de ver cómo él va a responder. Y él les responde así, dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es importante entender esta escritura porque dice, cuando nosotros no vemos a las escrituras al igual al poder de Dios y ignoramos lo que dice cada palabra, estamos en error. Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuál era la palabra que él enfatizó? Soy. En vez de yo era el Dios de Abraham, Abraham estando muerto, él dice, no, Abraham está vivo porque la promesa que Dios le hizo a Moisés en este mensaje es que yo soy el Dios. El argumento de Jesús se basa en una sola palabra. Lo vemos de vuelta de Pablo en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Es la misma palabra, digamos en griego, en el hebreo, solamente tiene una terminación diferente, uno singular, uno plural. Entonces su argumento se basa en las palabras. Cuando nosotros decimos la palabra es inspirada, nos referimos al texto y que cada palabra es inspirado. Pensaba yo en un momento acerca de la inspiración, porque lo explicaste muy bien, que es la exhalación de Dios. Pensaba en un momento acerca de un artista que de pronto se sienta frente a la luna en una noche clara y empieza a pensar y a traer ideas que de pronto había sido de esa manera, pero en este caso, bien explicado por vos, Dios mismo fue quien exhaló el espíritu inspirando al hombre para que, bueno, escribiera, ¿no? Ahora, ¿cómo fue inspirada la Biblia? Bueno, este proceso es importante porque aquí es donde nosotros entramos en la gerencia de seres humanos, en lo que nosotros decimos es la palabra de Dios, ¿no? Y el texto por excelencia donde nosotros encontramos una explicación acerca de esto es segundo de Pedro 1, 20 a 21. Dice así la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, es importante que nosotros notemos dos cosas acá. Primeramente, la palabra de Dios no es traída por voluntad humana. La voluntad de revelarse a sí mismo, a su creación, es idea de Dios, no de hombres. Sin embargo, estos hombres sí son inspirados según nuestro texto. Pero este texto, y esto es por qué es tan importante que nosotros veamos los autógrafos originales, es decir, los manuscritos originales en hebreo, arameo o griego,
para entender lo que está diciendo, porque esta inspiración no es la misma inspiración que acabamos de hablar. La primera inspiración es Dios exhalado. Esta inspiración, sin embargo, viene de la palabra en el griego pheremenoi, que viene del verbo phero. Ahora, algunos estarán viendo que han tomado griego conmigo y sabrán qué significa este verbo phero. Phero quiere decir llevar o cargar en sí. Y si me permite una interpretación para que nosotros tengamos una imagen clara acerca de lo que quiere decir esta inspiración, tal vez cargar como un bebé. Ahora, yo mencioné a mi hija de 1 año, ¿no? Y a veces cuando llevamos a una chica de 1 año a un culto, no es muy agradable para la chica, ella tiene algunos otros planes, ¿no? Y bueno, justamente anoche empezó a llorar mi hija. Entonces yo la llevo afuera para que no interrumpan el culto y sigue llorando afuera. Entonces yo, para distraerla, yo le muestro en el cielo, le muestro ahí una estrella, le señalo, le digo estrella, estrella. Ahora, ella no tiene la capacidad lingüística todavía para decir estrella, pero ella me copió. Ella empezaba a señalar a la estrella y decir, ya, ya, ya. Okay. Esta idea de señalar y decir lo que acabo de decir no fue idea suya, no fue por su voluntad, fue por mi voluntad. Yo le cargué, yo le mostré y ella empezó a mostrar lo que yo ya le había mostrado. Esta idea de ser inspirado es literalmente cargó el Espíritu Santo a estos hombres para mostrarles las verdades bíblicas que habían de ser escritas. Habían varias maneras que él lo hacía, pero esta es la idea central. En Hebreos 1:1 nos dice así: Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas, y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Entonces, decir, ¿a quién está siendo inspirado? ¿De qué manera? Bueno, hay varias maneras que Dios va a hacer esto posible, pero básicamente el Espíritu Santo le va cargando a estos autores bíblicos y mostrándoles las verdades bíblicas para que ellos después puedan explayarlas para nuestro entendimiento. Perfecto. Ahora, antes de entrar a la segunda pregunta, quiero indagar un poquito, porque ¿cómo puede ser de autoría humana y divina la Sagrada Escritura? Pero quiero incluir un término y que nos expliques acerca qué es un agiógrafo. Bueno, agiógrafo viene del término, dos términos griegos, ¿no? Agios, que significa santo, y grafos, que significa escrito, ¿no? Entonces, un agiógrafo será una persona que escribe lo santo y sigue la misma idea. Ahora, la Iglesia Católica va a tener otras definiciones, pero desde su definición etimológica, nosotros quedamos con esto. Son personas que han sido revelado cosas sagradas y que compartan de parte de Dios a través de su persona estas cosas reveladas. Ahora, esto nos dirige así a un terreno medio nubloso, ¿no? Porque algunos empiezan a decir, ¿cómo puede ser que puede tener esa autoría humana y divina? Creo que hay dos ejemplos claros en la Biblia donde nosotros podemos ver esta autoría humana divina. Bueno, primeramente vemos en la persona de Adán, ¿no? Porque él va a ser formado de barro, pero es a través de la exhalación de Dios que recibe su vida. Entonces, Adán es un conjunto de un cuerpo y de un alma. Una parte viene de acá, de lo material, y otra parte viene de lo divino. Creo que, sin embargo, el ejemplo más claro es lo que nosotros decimos, la palabra encarnada de Dios. Y el gran problema que nosotros tenemos con esta autoría humana y divina, es decir, si humanos tuvieron algo que ver con su autoría, entonces pueden haber errores, pueden haber falencias, pueden haber perspectivas personales suyas que están incluidas ahí, y nosotros tenemos que distinguir qué parte es divina, qué parte es humana. Bueno, nosotros tenemos una muestra de humano divino en la palabra encarnada de Cristo. Hago una pregunta. ¿Cómo Dios
¿Pudo errar Jesús? ¿Pudo cometer algún pecado? Bueno, la respuesta es clara, no. Pero como humano, ¿tenía la posibilidad de cometer pecado o de errar? Bueno, la respuesta es sí, pero con una condición. Sí, pero no lo hizo. Esta es una imagen viva de lo que es la palabra de Dios. Y tal como es una imagen viva, trasladamos esa imagen a lo que tenemos como escrito. Es divina, entonces no puede errar. ¿Fueron involucrados humanos? Sí. ¿Pudieron haber errado? Sí, pero no lo hicieron, porque siguieron el mismo patrón de la palabra encarnada. Perfecto. Ahora, ¿es plenaria, es confiable, es toda la Biblia inspirada? ¿Podríamos decir plenaria? Sí, bueno, eso es justamente el término teológico que usamos cuando nosotros estamos hablando acerca de bibliología o el estudio de la Biblia, que la inspiración es plenaria y justamente eso viene de dos perspectivas. Primeramente, del pasaje bíblico que ya hemos visto en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura pasa, todo. No hay niveles de inspiración ni hay partes no inspiradas. Pero fuera de la enseñanza bíblica, si nosotros creemos en Jesús, y esto es un tema que hasta historiadores y personas, filósofos ateos dicen, la Biblia es la fuente confiable para entender la historia histórica, valga la redundancia, de Jesús como personaje histórico. Y que su agenda no era de engañar a las personas, era una persona honesta que quería el bien para la humanidad. Si creemos que es el Hijo de Dios o no, es otro tema, pero en este punto, hasta las personas que no creen en Dios, creen que la Biblia es confiable en cuanto a su historia de Jesús y que Jesús no trataba de engañar a nadie. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esta pregunta, si la Biblia es inspirada, hagamos esta pregunta a Jesús mismo. Jesús va a mencionar varias ocasiones en el Antiguo Testamento donde él dice, esta es la palabra de Dios. Ya hemos mencionado uno cuando Dios está hablando con Moisés en el monte Sinaí, pero a través de su ministerio hay varias ocasiones donde él da por sentado que todo el Antiguo Testamento es el poder de Dios, es inspirado por Dios plenariamente, completamente. Pero fuera de eso, no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, los mismos apóstoles que están ahí escuchando sus enseñanzas. Él dice en 2 ocasiones, hay cosas que yo quiero enseñarles que no pueden aguantar, pero cuando venga el Espíritu de verdad sobre ustedes, les va a guiar hacia toda la verdad. Y cuando venga el Consolador, Él os hará recordar de las cosas que ya les he dicho, poniendo así el cimiento de que todo lo que escriban los apóstoles también es dirigido por el mismísimo Dios que estaba en él y que iba a estar en ellos a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, plenamente inspirada por el testimonio de Jesucristo. Qué bueno es saber esto y qué bueno es caminar sobre un fundamento seguro. Ahora, yo pregunto, ¿cómo fue formada la Biblia? Bueno, esto va de la mano con la pregunta anterior, ¿no? En cuanto a la autoría humana y divina. Cuando nosotros empezamos a ver la formación de la Biblia, algunos tienen el pensamiento que recién acontece la formación de la Biblia en 325 con el concilio de Nicea, casi 400 años lejos de la historia de Cristo Jesús. Pero eso es simplemente incorrecto. Un poco de estudio nos va a enseñar que en cuanto a la Biblia en su totalidad, la pregunta no es cómo es formada la Biblia, sino más bien cómo es formado el Nuevo Testamento. Porque la Biblia en sí, desde el Antiguo Testamento, el canon ya está cerrado del Antiguo Testamento antes del primer viaje de Pablo de Tarso. Entonces, el tiempo de Jesús ya tenía el canon del Antiguo Testamento. Más bien, deberíamos enfocarnos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo nosotros podemos saber que
la gente creía en esto como palabra inspirada. Bueno, en segundo de Pedro mismo, en el mismo tiempo contemporáneo de los otros escritos, Pedro habla acerca de los escritos de Pablo como inspirado de Dios y como escritura al mismo nivel del Antiguo Testamento. Entonces, desde el mismo testimonio del tiempo de los apóstoles, ellos afirman lo que están escribiendo como palabra de Dios. Pero aún contemporáneamente, fuera de los escritos de los apóstoles, encontramos, por ejemplo, la epístola de Pseudo Bernabé, que está en 70 después de Cristo. Él hace referencia a Mateo, Marcos y Lucas, lo que llamamos los evangelios sinópticos. También podemos ver a Clemente de Roma, quien va a unos, casi al fin del siglo, va a hablar acerca de la apostolicidad o saber que los autores fueron apóstoles de las palabras de Dios. Vamos a ver Policarpo, quien es un discípulo de Juan mismo, va a hablar acerca de las enseñanzas de Juan, y Ireneo, quien también es antes del concilio de Nicea, va a estar nombrando varios libros, no incluyendo solamente los evangelios, pero las apóstoles paulinas. Entonces, ¿de dónde viene toda esta confusión? Creer que algunos sacerdotes pusieron o compilaron los documentos 300 años de Cristo, de verdad es desconfiable, pero esta no es la formación del canon. ¿Por qué entonces, después de 300 años, van a poner una lista oficial? Bueno, realmente se trata de herejía, y más bien, más fuerte que cualquier otro, es la herejía de Marción, quien va a negar la inspiración del Antiguo Testamento y va a empezar a cortar en trozos nada más el Nuevo Testamento, tratando de formar un canon de Marción que apoya al gnosticismo. No tenemos tiempo para hablar de todos estos conceptos, pero básicamente empiezan a responder esto oficialmente por herejía. No que la comunidad cristiana no sabía cuál era la palabra de Dios y ellos decidieron en ese concilio. Estamos hablando de Marción, lo expresaste recientemente, como un gran hereje que de pronto ha alertado a la comunidad, a los concilios, para las escrituras sagradas en realidad, y hoy caminamos sobre terrenos muy frágiles, por decir, de pronto estamos quizás en una apostasía. Entonces surgen los marciones, surgen los nuevos marciones, y hay que tener mucho cuidado con esto. La Biblia ha sido, ha sido muy golpeada, muy atacada, alguna vez, y perdón con esta expresión, porque quiero expresar de esta manera: muerto el perro, muerto la rabia. Quisieron hacer con Jesús, no pudieron, lo mismo pasó con la Biblia, permaneció. Cielo y tierra van a pasar, pero su palabra no van a pasar. Y eso está tan clarito. Ahora, ¿por qué es importante saber acerca de esta relevancia, de esta información que hablas? Bueno, creo que es justamente por lo que usted estaba mencionando, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos hasta líderes cristianos, pastores, teólogos, enseñando que ciertas partes, por ejemplo, de la Biblia son más inspiradas que otras, que hay que tener cuidado, que hay que tener discernimiento con la palabra de Dios, poniendo desconfianza sobre los fundamentos que nosotros tenemos como la base de nuestra fe. Es importante, es importantísimo que nosotros sepamos lo que creemos, y esto es uno de los ímpetus por lo cual nosotros estamos haciendo este programa, para ayudar a nuestras congregaciones en las iglesias locales a entender, por lo menos con una base, qué es lo que creemos. Pero es más importante en este tiempo no solamente saber lo que creemos, sino por qué creemos lo que creemos. No es solamente porque me han dicho en una iglesia, no es solamente porque un pastor mencionó. No, nosotros podemos ir a las bases, mostrarlos, dar la evidencia y dar una defensa de la fe, como dice en 1 de Pedro 3:15, que nosotros estemos dispuestos siempre para dar una razón de nuestra fe a todo
lo que nos piden, ¿no? Entonces es nuestro trabajo, no el trabajo solamente de los directores regionales, del supervisor, del consejo, de los pastores, es el trabajo de cada miembro de nuestra iglesia, saber lo que creemos y por qué creemos, para tener en sí mismo un fundamento seguro de su fe. Voy a hacerte una pregunta ya en la finalización de este momento tan lindo, tan preciado por mí y seguramente por los amigos y hermanos que están en contacto también. Creo, y seguramente me vas a responder esto con respecto a los cuidados que tenemos que tener en este tiempo, porque si en todos los tiempos hubo el racionalismo, por ejemplo, teólogos que quizás también introdujeron sus enseñanzas y tener mucho cuidado con pensamientos y lineamientos, a veces aún de teólogos que usaron el razonamiento y cómo nosotros deberíamos volver a las bases bíblicas. No salirnos de esa, es decir, hay que tener cuidado. ¿Es así o no es así? Bueno, yo creo que es muy necesario que nosotros veamos desde la Biblia usando nuestra razón al mismo tiempo. O sea, esta misma palabra, defensa de nuestra fe, dar una respuesta para nuestra fe. En el griego es apologestai, y es de donde sacamos apologética en la teología, que significa defender desde la razón nuestra fe. Entonces nosotros no creemos en la Biblia solamente porque lo que dice la Biblia es así, sino hay razones razonables, racionales, fundamentales, por los cuales nosotros podemos hacer valer desde la Biblia, desde la historia, desde la teología, lo que nosotros creemos. Y más allá de eso, también a través de nuestros principios prácticos que pueden ser aplicados a nuestro diario vivir. Siempre el espacio, obviamente, es tirano, pero es importante que de pronto nos quedemos con hambre para saber mucho más. Pero podemos decir que la Biblia es una inspiración verbal, es plenaria, es infalible y es inerrante. Amén, amén, así es. Plenaria en que toda la Biblia es inspirada, inerrante que no existe error, infalible que es imposible fallar. Lo hemos visto tanto desde el testimonio bíblico como desde el testimonio histórico. Cris, nos encontramos obviamente en un espacio muy valioso para nosotros, para los hermanos, para los amigos y todos aquellos que se han conectado, obviamente, para escuchar, para aprender, como yo, aprender este tema del primer punto del dogma de la Iglesia de Dios, como es la inspiración verbal de la Biblia. Vendrán muchas otras ocasiones que vamos a tener y ojalá que así Dios nos lo permita poder realizar más ediciones de Un Fundamento Seguro. Me gustaría también que, bueno, vuelvo a reiterar acerca de la propuesta. Los hermanos, los amigos y aquellos interesados en alguna inquietud que puedan escribirnos a medida que nosotros vayamos informando acerca de otra edición más de Un Fundamento Seguro. Nosotros hemos llegado hasta aquí, pero no quiero irme sin antes promocionar el FAETIP de Región NOA, la Facultad Argentina de Estudios Teológicos de la Iglesia de Dios, que se está dictando con total éxito en toda la región del norte. Amén, muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, desde marzo de este año nosotros estamos compartiendo clases a diario, tanto de forma presencial, digamos, a través de Zoom, en vivo, o también desde las grabaciones de las clases. Nosotros estamos ofreciendo todo lo que es el programa nacional de FIT desde los ciclos 1 al 5, es decir, que uno podría al terminar el programa de estudio tener su bachillerato superior en teología en nuestra región, no es donde termina FIT en la nación, que se puede seguir con licenciatura, maestría, doctorado. Pero bueno, desde lo que nosotros estamos ofreciendo, tenemos profesores de toda la nación que están impartiendo y poniendo a su disposición el tiempo para poder invertir en nuestras vidas,
también volcar lo que es la palabra de Dios sobre nuestra vida. Así que si quieres saber más, nosotros solamente hemos tocado superficialmente este punto. Se puede aprender mucho más y los animo a hacerlo tanto desde el programa de PMS, el programa Ministerio Supervisado que tenemos todos los sábados, o a través de las clases de primer a quinto ciclo que tenemos durante la semana. Si quieren saber más acerca de eso, por favor, contáctese con nosotros. Y estaríamos muy a gusto de poder charlar con usted sus posibilidades en el ámbito educativo. No quiero terminar el programa sin antes expresar unas palabras de bendición. Me gustaría que lo hagas, sencilla pero profunda. Palabras de intercesión y por todos nuestros amigos. Quizás alguno puede estar atravesando un momento difícil también, pero es bueno que ya haya participado con nosotros. Una oración para finalizar, ¿puede ser? Amén. Amén. Agradecemos en primer lugar al supervisor, al consejo, a nuestras autoridades nacionales también que nos están ayudando. Y gracias a usted por estar con nosotros dirigiendo este programa. Es muy necesario que nosotros siempre estemos trabajando juntos. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por su participación y dirección en este programa. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de estar juntos a través de este medio. Gracias, Señor, por todos los que están conectados, para los que están viendo en vivo, para los que van a ver la grabación después. Gracias porque tú nos has permitido tener este medio para que nos conectemos, si no presencialmente y todos juntos, por lo menos a través de este medio virtual. Señor, gracias por ayudarnos a pensar un poquito más en lo que es este primer punto de la inspiración verbal de tu palabra. Gracias por revelarte a nosotros en una manera entendible, que nosotros podemos razonar juntamente con tu espíritu, leyendo tu palabra, entendiendo más de ti, y que tu revelación no es solamente de una sola vez, sino que es acumulativa. Por más que nosotros vivimos en tu palabra, más te vas a revelar a nosotros. Así que gracias por esta gran verdad, Señor, y por permitirnos tener esta relación personal contigo. Señor, yo te pido para los que están conectados que puedan tener esta práctica diaria de entrar en tu palabra, aprender más de ti, y no solamente para almacenar conocimientos, sino que puedan aplicar sus conocimientos a su diario vivir, para que el ministerio de Cristo viva a través de nosotros y la palabra de Dios siga encarnada en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos estas cosas en el gran y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, licenciado Cris. Ha sido un espacio realmente exquisito. Dios seguramente nos depara más encuentros, un fundamento seguro. Hasta aquí. Y que Dios me los bendiga y ojalá que las hayan pasado muy bien junto al licenciado Cris Santos. Así que será hasta otra oportunidad. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.